Bienvenidos un día más a su canal de salseo, dramas turcos y todo lo que nos encanta de las celebridades. Hoy prepárense porque vamos a hablar de una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía, Hande Erçel. Sí, la mismísima Eda YLDZ de Love is in the Air, o Senkalkam para los puristas. Pero ojo, no vamos a hablar de sus éxitos profesionales, que son muchos y evidentes, sino de algo mucho más jugoso, de algo que ha mantenido en secreto durante mucho tiempo y que, al parecer, ha salido a la luz tras su reciente ruptura. Así es, amigos míos, el título no es clickbait. Hoy vamos a diseccionar ese supuesto secreto de Hande que ha emergido con fuerza tras su separación. ¿De qué se trata? Pues de eso vamos a hablar en los próximos minutos. Así que pónganse cómodos, prepárense un cafecito turco bien cargado, porque esto se va a poner interesante. Pero antes de empezar con el chisme, quiero recordarles que si son nuevos en el canal, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Ya saben que aquí les traemos toda la carnita asada del mundo del espectáculo turco con análisis, teorías y por supuesto, mucho drama. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo, sus comentarios y sus likes. Ustedes son los que hacen que este canal siga creciendo. Los quiero. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. Hande Erçel, una mujer que parece tenerlo todo, belleza, talento, fama, dinero. Pero como todos sabemos, la vida de las celebridades no siempre es un camino de rosas. Y en el caso de Hande las últimas semanas han sido especialmente complicadas, sobre todo después de confirmarse su ruptura con Kerem Bürsin. Sí, lo sé, muchos de ustedes todavía no lo superan. La pareja que enamoró a medio mundo con su química en Love is in the Air decidió tomar caminos separados. Y como suele suceder en estos casos, la separación ha desatado una ola de rumores, especulaciones y, por supuesto, la revelación de algunos secretos que la actriz habría mantenido ocultos. Pero ¿cuál es este secreto del que tanto se habla? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. Según varias fuentes, que van desde la prensa rosa turca hasta algunos perfiles de redes sociales que se dedican a investigar la vida de las celebridades, el secreto de Hande Erçel no es una infidelidad, ni un problema económico, ni un escándalo de drogas. No. Es algo mucho más personal y para algunos incluso más impactante. Al parecer, Hande Erçel, a pesar de su imagen de mujer fuerte, independiente y segura de sí misma, ha luchado durante años contra problemas de ansiedad y depresión. Sí, lo sé, es difícil de creer, sobre todo si la vemos siempre sonriendo en las alfombras rojas o disfrutando de sus vacaciones en destinos paradisíacos. Pero la verdad es que, según estas fuentes, la actriz ha estado recibiendo tratamiento psicológico durante mucho tiempo para lidiar con estos problemas. ¿Y por qué se considera esto un secreto? Pues porque Hande, al parecer, ha preferido mantener esta parte de su vida en privado, quizás por miedo al estigma que todavía existe en torno a las enfermedades mentales, o quizás simplemente porque no quería que su imagen pública se viera afectada. La presión constante a la que están sometidas las figuras públicas es inmensa. Cada paso que dan, cada palabra que dicen, es analizada, criticada y a menudo, distorsionada. Imaginen vivir bajo esa lupa constante sabiendo que cualquier error puede ser amplificado y difundido a millones de personas. Es comprensible que Hande haya querido protegerse y proteger su salud mental, manteniendo en privado sus luchas internas. Ahora bien, es importante aclarar que esto no está confirmado al 100% por la propia Hande Erçel. Hasta el momento, la actriz no ha emitido ningún comunicado al respecto. Sin embargo, las fuentes que han filtrado esta información aseguran que la ruptura con Kerem Bürsin ha sido un detonante para que estos problemas de ansiedad y depresión se agudicen, y que la actriz está buscando refugio en su familia y amigos más cercanos para superar este difícil momento. Este silencio por parte de Hande, si bien alimenta la especulación, también nos recuerda la importancia de respetar la privacidad de las personas, especialmente cuando se trata de temas tan delicados como la salud mental. No podemos exigirle a Hande que revele detalles de su vida personal si ella no se siente cómoda haciéndolo. Pero, ¿por qué la ruptura con Kerem podría haber desencadenado esta situación? Bueno, aquí entramos en el terreno de las especulaciones, pero podemos intentar analizar la situación desde diferentes perspectivas. En primer lugar, recordemos que la relación entre Hande y Kerem fue muy mediática. Desde el principio fueron considerados una de las parejas más queridas y admiradas de Turquía.
Su romance, que comenzó en los sets de grabación de Love is in the Air, fue seguido de cerca por millones de fans en todo el mundo. Y esa presión mediática, esa constante exposición, pudo haber afectado la salud mental de Ande. Vivir un romance bajo el escrutinio público es un desafío enorme. Cada cita, cada gesto de cariño, cada posible desacuerdo es documentado y comentado por la prensa y los fans. Esta falta de privacidad puede generar estrés, ansiedad y la sensación de estar constantemente vigilado. Además, la presión de mantener una imagen perfecta como pareja puede ser abrumadora. Ande y Kerem eran vistos como la pareja ideal, y mantener esa imagen ante el público seguramente requirió un esfuerzo considerable. En segundo lugar, es posible que la ruptura haya revivido viejos traumas o inseguridades en la actriz. Todos tenemos heridas emocionales que a veces resurgen cuando menos lo esperamos. Y una ruptura amorosa, por más amistosa que sea, siempre implica un duelo, un proceso de adaptación a una nueva realidad. Es un momento de vulnerabilidad en el que viejos fantasmas pueden volver a aparecer. Si Ande ha tenido experiencias difíciles en el pasado, es posible que la ruptura con Kerem haya actuado como un disparador, reabriendo heridas que aún no habían cicatrizado por completo. En tercer lugar, es importante tener en cuenta que la vida de las celebridades no es tan glamorosa como parece. Detrás de las sonrisas y los vestidos de gala, hay muchas horas de trabajo, sacrificios personales y una constante presión por mantener una imagen perfecta. Y todo eso, sin duda, puede pasar factura a la salud mental. La fama tiene un precio y a menudo ese precio se paga con la salud mental y emocional. Las largas jornadas de trabajo o la falta de sueño, la presión por cumplir con las expectativas de los fans y los productores, la constante crítica y la falta de privacidad son factores que pueden contribuir al desarrollo de problemas de ansiedad y depresión. Además, hay otro factor que podría haber influido en la salud mental de Ande, la pérdida de su madre. Recordemos que la actriz sufrió la dolorosa pérdida de su madre, Aileen Ercel, en 2019, a causa de un cáncer. Y aunque han pasado varios años desde entonces, es probable que Ande todavía esté lidiando con el duelo y el vacío que dejó su madre. La pérdida de un ser querido es una de las experiencias más dolorosas que podemos enfrentar en la vida. El duelo es un proceso complejo y personal que puede durar mucho tiempo. La ausencia de la madre de Ande, sin duda, ha dejado una marca profunda en su vida, y es comprensible que todavía esté lidiando con el dolor y el vacío que dejó su partida. La relación entre madre e hija era muy estrecha, y la pérdida de Aileen fue un golpe devastador para Ande. Es posible que la actriz haya reprimido sus sentimientos durante mucho tiempo, tratando de mostrar una imagen de fortaleza y optimismo. Pero la verdad es que el dolor de una pérdida así nunca desaparece por completo. A veces las celebridades sienten la presión de mostrarse fuertes y resilientes ante el público, pero es importante recordar que también son seres humanos con sentimientos y emociones. Ande, al igual que cualquier persona que ha perdido a un ser querido, merece tiempo y espacio para procesar su dolor y sanar sus heridas. Y por último, no podemos descartar la posibilidad de que Ande simplemente esté pasando por un momento difícil, como cualquier otra persona. Todos tenemos altibajos en la vida, momentos en los que nos sentimos más vulnerables y necesitamos apoyo. Y no hay nada de malo en eso. La vida es una montaña rusa de emociones, y es normal tener días buenos y días malos. A veces las cosas simplemente se acumulan y nos sentimos abrumados. Lo importante es reconocer cuando necesitamos ayuda y buscarla. Lo importante en estos casos es buscar ayuda profesional y rodearse de personas que nos quieren y nos apoyan. Y eso es precisamente lo que, según las fuentes, está haciendo Ande Ercel en estos momentos. Buscar ayuda profesional es un signo de fortaleza, no de debilidad. Un terapeuta o psicólogo puede proporcionar las herramientas y el apoyo necesarios para superar los momentos difíciles. Además, rodearse de amigos y familiares que nos quieren y nos apoyan puede marcar la diferencia. Tener personas en quienes confiar y con quienes compartir nuestros sentimientos puede ayudarnos a sentirnos menos solos y más comprendidos. Ahora bien, más allá de los rumores y las especulaciones, lo que realmente importa es que Ande se encuentre bien y que esté recibiendo el apoyo que necesita para superar este difícil momento. Y como fans, lo mejor que podemos hacer es enviarle mensajes de ánimo y respeto, y evitar alimentar el morbo y el chisme. Recordemos que detrás de cada celebridad hay un ser humano con sentimientos y emociones. Porque al final del día Ande Ercel es una persona como cualquier otra, con sus fortalezas y sus debilidades, sus alegrías y sus tristezas.
Y merece ser tratada con empatía y respeto. Bombardearla con críticas o especulaciones solo agravaría su situación. En cambio, enviarle mensajes de apoyo y comprensión puede ayudarla a sentirse más acompañada y a superar este difícil momento. Y quizás si esta información es cierta, la revelación de este supuesto secreto pueda servir para abrir un debate sobre la importancia de la salud mental y la necesidad de romper con el estigma que todavía existe en torno a las enfermedades mentales. Porque todos, famosos o no, merecemos sentirnos libres de hablar abiertamente sobre nuestros problemas y buscar ayuda cuando la necesitamos. El estigma que rodea a las enfermedades mentales impide que muchas personas busquen ayuda. Temen ser juzgadas, discriminadas o incluso perder su trabajo o sus relaciones. Es fundamental crear una sociedad en la que las personas se sientan cómodas hablando de sus problemas de salud mental y buscando ayuda cuando la necesitan. Porque pedir ayuda no es un signo de debilidad, sino de valentía. Y Anne Derzel, si realmente está luchando contra la ansiedad y la depresión, es una guerrera que merece todo nuestro apoyo y admiración. Reconocer que necesitamos ayuda y buscarla requiere valentía. Es un acto de amor propio y una señal de que estamos comprometidos con nuestro bienestar. Anne, si está luchando contra la ansiedad y la depresión, es una guerrera por enfrentar sus demonios internos y buscar ayuda profesional. Y con esto, mis queridos chismosos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y, sobre todo, que les haya hecho reflexionar sobre la importancia de la salud mental y el respeto hacia las personas que están pasando por momentos difíciles. En resumen, hoy hemos hablado del supuesto secreto de Anne Derzel, que al parecer ha salido a la luz tras su ruptura con Kerem Bürsin. Según varias fuentes, la actriz ha estado luchando durante años contra problemas de ansiedad y depresión, y la ruptura podría haber agudizado estos problemas. Hemos analizado las posibles causas de esta situación y hemos reflexionado sobre la importancia de la salud mental y el respeto hacia las personas que están pasando por momentos difíciles. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado informativo. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Anne Derzel está realmente luchando contra problemas de ansiedad y depresión? ¿Creen que la ruptura con Kerem Bürsin ha influido en su salud mental? Los leo en los comentarios. Recuerden que este es un espacio para compartir nuestras opiniones con respeto y empatía. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni un solo vídeo. Ya saben que aquí les traemos toda la carnita asada del mundo del espectáculo turco. Muchísimas gracias por su apoyo. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.